Estimados amigos, ¿cómo les ha ido? Soy Diego Marín Blandón, ingeniero agrónomo, productor de cacao en este momento en la región del Ariari, en el departamento del Meta. La finca es la finca Las Pavas, ubicada en la vereda Mucuya, municipio de Granada Meta. Este cultivo de cacao, pues vamos a trabajar, o trabajamos en él, es un cultivo de 20 años en el área donde estamos en este momento. Tenemos varios materiales, entre ellos está el CSN 51, que es el material que mejor se ha comportado aquí en esta finca, ya que es una finca que tuvo, ahora no se ve tan seca, pero sí era unos suelos relativamente húmedos. Dentro de las labores que hemos desarrollado aquí en el campo desde que sembramos este cultivo, pues inicialmente trabajábamos con la agricultura tradicional o convencional, ¿no es cierto?, con el uso de agroquímicos. Con algún grado de incidencia lo hacíamos, pues solamente controlábamos plagas y enfermedades con agroquímicos, con una fertilización totalmente química, ¿sí? Fertilizantes procesados. Ahora desde hace 4 años y medio empezamos a involucrarnos en el proyecto de agricultura orgánica, que me ha parecido muy importante. Ese proceso de evolución es lento, porque pues salir de una agricultura convencional a una agricultura orgánica requiere pues un manejo adecuado y un tiempo adecuado para que haya un posicionamiento de todo lo natural, de todo lo orgánico, donde los microorganismos actúen a plenitud. Entonces requiere un tiempo adecuado. Pero ya estamos en él, ¿sí? Y ya hemos visto algunos resultados. Aquí en esta finca nosotros no controlamos malezas con químicos. Las podas, tenemos la ventaja de que el cacao es un cultivo que genera mucha área foliar, entonces eso nos ha permitido que con el efecto de la guadaña incorporamos mucha materia orgánica, igual que la hojarasca que genera el cacao, y eso nos ha permitido desarrollar unas condiciones diferentes en el suelo que le dan la oportunidad a la plantación de tener un desarrollo más equilibrado, con mayor beneficio para ella y para el productor, ¿sí? Y eso pues nos ha dado unos buenos resultados. Básicamente todo lo que aplicamos aquí a la plantación lo producimos en la finca, es decir, lo producimos los microorganismos los desarrollamos en forma sólida y en forma líquida. La forma sólida la desarrollamos aprovechando la cacota del cacao, que la recogemos, va a un sitio donde se almacena, está al aire libre y se le aplican microorganismos para acelerar la descomposición de ellos. En ella llegamos con la cacota del cacao, los vástagos de plátano, residuos de cosechas, de varias cosechas que tengamos aquí en la finca, y eso nos ha permitido enriquecer un poco ese abono orgánico. El proceso de descomposición de ese abono orgánico le echamos microorganismos, algunos de ellos de montaña, otros a base de microorganismos eficientes, y eso acelera la descomposición y además va enriqueciendo esa materia orgánica, ¿cierto? Aún todavía seguimos aplicando algunos minerales, ¿cierto?, que consideramos que son necesarios en el cultivo y que la planta lo requiere. Por ejemplo, estos suelos son deficitarios en boro, en zinc. ¿Cómo inicié yo el cultivo del cacao? Pues como profesional, y la actividad que más desarrollamos aquí en la región del Ariari fue producción de granos principalmente, o sea, cultivos transitorios como era el maíz, el arroz, la soya, en alguna época el sorgo y el algodón. Eso nos llevó a ser muy incisivos en ellos y ya tarde tomamos la decisión de sembrar cacao, ¿sí? Vimos varias generaciones de cultivadores de cacao que desaparecieron porque no les dio el resultado adecuado, ¿sí? Pero hoy pues hay mayor nivel tecnológico, más acompañamiento por parte de los gremios, ¿sí? Y eso ha motivado mucho a los agricultores a que se siembre cacao en la región, y obviamente que ahora por los precios internacionales pues hay una motivación especial para la siembra de este cultivo, ¿sí? Eso nos ha permitido pues conservarnos en el medio, conservar el cultivo, ¿sí?
Estamos pendientes muy a la expectativa de lo que ocurra en el futuro en el mercado internacional, pero entonces nos está dando como más garantía y estabilidad, nos puede llegar a dar más estabilidad en trabajar con agricultura orgánica, porque pues nos da una mayor garantía de tener un mayor precio y un precio que lo hemos reportado como muy significativo entre cacaos convencionales, pues manejados con agroquímicos, y los cacaos trabajados alrededor de la agricultura orgánica, que tienen una diferencia de precios muy significativa, y esperamos con ello pues tener unos mayores beneficios. Necesitamos la participación del mismo Estado, ¿no es cierto?, el acompañamiento del Estado y crear como estímulos y darle mayor posibilidad al productor para adquirir los créditos, con un agravante grave que tiene la región. Gran parte, un volumen muy alto de los productores de cacao en la región del Ariari son productores ya adultos mayores, y eso puede con el tiempo generar una inestabilidad en el cultivo, porque no hay una generación detrás que nos esté reemplazando en ella, ¿sí? ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque no ha habido estímulo en la producción de cacao, que pues como lo ven ustedes, esto es un verdadero bosque, ¿no es cierto?, que es lo que requiere hoy el mundo, volver a condiciones boscosas para tener un manejo ecológico adecuado por el bien de la humanidad. Bueno, esto ha sido más o menos, sí. Le reitero pues el uso de los microorganismos, que ya vale la pena pues conocer la biofábrica, que la tengo muy sencilla, muy campesina, pero que haciendo todos esos biopreparados aquí en la finca, nos ha permitido tener unos beneficios muy grandes. Uno con el tiempo ve que la planta responde fuertemente a ellos, ¿sí? Y este es un proceso. El desarrollo de la agricultura orgánica no es de un día para otro. Esto es de 4, 5, 6 años, en donde empezamos haciendo un cambio rotacional lento. Es decir, donde tenemos que volver a abonar, hacer algunas prácticas que nos da la agricultura convencional. Y eso va evolucionando. Hoy, por ejemplo, aquí en esta finca desarrollamos, es decir, implementamos prácticamente con nada de agricultura convencional el cultivo. Todo es orgánico, todo es orgánico. Y la mayor satisfacción que tengo yo cuando nosotros empezamos el cultivo, les cuento algo, todo esto estaba sembrado en plátano y yuca. Por eso ustedes se dan cuenta aquí que aquí todo está caballoneado, porque en la medida que sembramos el cultivo de la yuca, a los 3 o 4 meses de cultivo de la yuca, sembramos el colino de cacao, ¿sí? Eso mismo ocurrió en las áreas de plátano. Por eso es que entenderán ustedes de que hay un caballoneo, pero eso nos ha servido mucho porque siendo este un suelo húmedo, nos permitió pues darle mayor seguridad a la plantación, para que no tuviera riesgos de pérdida por saturación de humedad. Aquí hay unas áreas completas en cacao. Ya he pensado en que debemos de imitar a la naturaleza, ¿cierto? Porque el bosque natural está compuesto de muchas especies de plantas. Quiero vincularle en unos espacios donde ya hemos desistido de algunas plantas porque no nos funcionó bien la planta o porque tuvo problemas graves cuando trabajamos con la agricultura convencional, y ahí vamos a sembramos algunos árboles maderables, y ahora pensamos sembrar en unas áreas que no están aquí cerca, sembrar coco, porque una, es rentable, y dos, porque genera en estado adulto un sombrío para la planta, en aquellas áreas donde no tengo todavía sombrío permanente, ¿sí? Si bien es cierto, nos ha favorecido mucho en las épocas de fuerte invierno, que han sido muy fuertes acá en la región en los años anteriores, también en verano se expresa mucho, con una diferencia muy grande. Esta hojarasca, ¿no es cierto?, efecto del no control de malezas químico, sino de la guadaña, más los residuos de las podas que llevamos a nosotros, le genera una protección al suelo, tanto en nutrientes como en agua. Entonces, este cultivo yo estuve regando algunos años, hace 6 o 8 años estábamos regando, ahora ya no riego, porque si bien es cierto, le hace falta agua para venirse una cosecha más prolongada en el tiempo, no tuvimos el estrés, la plantación no tuvo el estrés que tenía hace años, ¿sí? ¿Por qué razón? Por la cobertura que tenemos en el suelo.
Seguramente que cuando empecé esta siembra teníamos un porcentaje de materia orgánica alrededor país del 1%. Hoy está marcando el 3.5%. El propósito es llevarlo siquiera a 8 o 10, pero ya con ese porcentaje de materia orgánica me va a dar la garantía de que los microorganismos que hay en el suelo, la vida vegetal, la vida del suelo, se va a multiplicar y va a ser permanente todo el año, que me va a permitir la solubilización de los minerales que están en el suelo, que son altísimos, ¿no es cierto? Y la disponibilidad por parte de los microorganismos del nitrógeno. Bueno, yo les he estado hablando de que mi cultivo es un cultivo orgánico y he justificado pues las razones por las cuales lo llevo. Y entre ellas está la producción de los microorganismos que aplico al suelo. Yo en 4 años y medio nunca he aplicado ningún producto al área foliar. ¿Sí? Que algunos de estos productos se pueden aplicar como foliarmente, no todo lo aplico al suelo. ¿Sí? Dentro del proceso de microorganismos que desarrollo aquí en mi modesta biofábrica, pues han sido varios. Entre ellas, el año pasado trabajé mucho con levaduras, trabajé mucho con la producción de ácidos húmicos y fúlbicos, uno con el cultivo de lombriz californiana, 2 con la producción de ácidos húmicos a través de los estiércoles, principalmente el estiércol de res, que entra en un proceso de fermentación con melaza y con un producto que se llama hidróxido de potasio, que induce a la producción o a la multiplicación de bacterias y microorganismos, ácidos húmicos y fúlbicos. ¿Sí? Ahora en este momento o en este año empezamos a aplicar, variamos un poquito la producción de ellos, como fue la producción de bacterias acidolácticas, ¿sí? Que pues tuve una inducción, porque pues estos años me llevó de nuevo a volver a la academia y trabajar mucho y hablar mucho sobre los microorganismos y su labor en el suelo y su función ante la planta, ¿sí? Entonces empecé a producir las bacterias acidolácticas con unas recomendaciones de productores orgánicos de otros países como España. Estas bacterias acidolácticas se pueden producir como materia prima el suero con que se produce el queso, el sobrante, pero también la producimos a base de agua de arroz. Se echa el arroz en una vasija, se lava, esa agua se aprovecha, se recoge, se mezcla con leche en proporciones iguales, en condiciones anaeróbicas, o sea, abiertas, en campo abierto y sin tapa, en condiciones aeróbicas, y dejándola de un día para otro producimos ya el suero, un suero completamente natural, y obviamente que eso también produce un queso o quesillo que sirve para el consumo humano y también para los animales, ¿sí? Ese suero empezamos a multiplicarlo como fuente de nutrición, le echamos melaza y fuimos multiplicando proporcionalmente, primero 10 litros, después 20 litros, echándole agua y melaza. Así fue producido esto. Ya ese proceso lo hicimos en forma anaeróbica, o sea, sin aire. Por eso aquí tenemos el desfogue de aire en esta caneca. Ya hemos utilizado este año, esta es la tercera caneca, ¿cierto? Que va ya llegando a la mitad. Es espectacular, controla todo tipo de hongos o microorganismos que estén haciendo daño al suelo, ¿cierto? Lo más importante es que estos microorganismos generan un equilibrio, no hacen un control del 100%. Generan un equilibrio en el suelo y permiten pues que muchos microorganismos benéficos se multipliquen y actúen en él. Estas son las bacterias acidolácticas. En esta caneca azul tenemos la producción del AgroPlus, y este AgroPlus están los microorganismos solubilizadores principalmente, que eso es determinante, hongos solubilizadores de fósforo y potasio en el suelo, ¿sí? Y también los microorganismos que disponen el nitrógeno del suelo para la planta.
Tenemos que ser claros, en la agricultura convencional, las fuentes de nutrientes que se aplican al suelo no tienen ningún proceso biológico. Entonces, por consiguiente, existen unas pérdidas altísimas donde el agricultor aprovecha o la planta aprovecha el 30-40% de todo el fertilizante que echa el agricultor. Aquí esos microorganismos hacen lo contrario, establecen una relación entre microorganismo y planta. El microorganismo solubiliza los minerales y se los entrega a la planta en mayor condición y en mayor beneficio. En esta caneca, que se desarrolla un cultivo aeróbico totalmente de microorganismos, trabajamos con microorganismos de montaña, que son muy importantes. En la montaña se desarrollan muchos microorganismos de mucha variabilidad, ¿no es cierto? Está el Trichoderma, los Fusarium, está el Bacillus y muchos otros microorganismos, Penicillium, que hacen un excelente control de plagas en el suelo. Y este es muy sencillo, nosotros en una lona muy limpia, vamos a la montaña, escarbamos en el suelo, ¿sí? Ahí al mover las hojas del suelo superior empezamos a ver los hongos que se están multiplicando. Cogemos esas hojas que están afectadas por diferentes especies de hongos, no sabemos nosotros en ese momento qué hongos hay ahí, los recogemos también una capita de los primeros 4 o 5 centímetros de suelo, porque también tenemos que tratar de capturar las micorrizas que cumplen un papel importantísimo en el suelo, y entonces la traemos en esta lona, la echamos en una caneca, que estas canecas todas deben de ser de un color oscuro. Le echamos también, las alimentamos con salvado de arroz, ¿sí? A esta le echamos, la recomendación es medio bulto por decir algo, pero aquí le echamos un poquito más de la arroba y melaza, ¿cierto? La agitamos muy bien, y ella actúa en forma anaeróbica. Colocamos un material, puede ser plástico, pero no sellado herméticamente, porque necesitamos que haya una respiración aeróbica de los microorganismos y se multiplican. Estos productos que hay en las 3 canecas empiezan a ser funcionales después de los 15 días, ¿cierto? Es decir, a los 15 días puede empezar a existir la mayor población de microorganismos en cada mezcla de productos, ¿no es cierto? Porque al otro día, a las horas, ya se empiezan a multiplicarse en los microorganismos, pero debemos de aplicar un producto que tenga una alta concentración de ellos. Estos microorganismos de montaña nos permiten también hacer control de muchos microorganismos que hay en la selva y que hacen control de diferentes hongos, ¿sí? Siempre hemos hablado con mucha preocupación que de aquí vamos a sacar el Fusarium 4R, que es de los que más daño le está haciendo al plátano en el mundo, al cultivo de plátano en el mundo, pero no se ha reportado que en la selva se reporte ese hongo, ¿no? Hay otras especies de hongo que no son muy agresivos porque hay un equilibrio, una competencia fuerte con otros microorganismos naturales. Por eso decimos que la selva nunca se controla allá nunca le atacan las enfermedades, porque hay un equilibrio biológico en el suelo y eso permite que la selva no se enferme, ¿sí? Eso queremos de hacer en nuestros cultivos comerciales, pues, de cacao y de plátano. Bueno, estamos entrando a la parte final del proceso de producción, ¿no es cierto? Ya en el campo, pues, es la recolección de la mazorca. Las mazorcas son mazorcas que determinan o que muestran la condición ideal para su recolección. Esta mazorca, en estado de formación, tiene un tono rojo, ¿sí? Como está aquí a la mano derecha. Y ya cuando entra en estado de maduración cambia de color a un tono entre amarillo y rojizo, ¿sí? Que nos permite ya decir, entren a recolectarla. Se recolecta, utilizamos algunas herramientas. Esta es una herramienta ideal que se llama la tijera podadora. Con ella la recolectamos porque esa es lo ideal, cortar el pedúnculo que sostiene el fruto para evitar daños en la corteza del árbol, porque esa corteza nos toca cuidarla para la próxima cosecha, porque la producción del fruto en el cacao, sus flores se dan en el tronco del árbol, en todo el recorrido del tronco del árbol, entonces ese tronco hay que cuidarlo. Ya después del corrido, pues hay muchos procesos para partir la mazorca, ¿no? En forma diagonal, otros lo hacen a golpes, ¿sí? Y eso nos permite, pues, ya disponer de la mazorca, ¿sí?
Aquí tenemos ya nuestro fruto, el trabajo de mucho tiempo para probarlo. Este fruto tiene este mucílago, el grano está rodeado por un mucílago de sabor dulce, ¿no es cierto? Que eso le va a permitir ese porcentaje de azúcar que tiene el mucílago entrar ahora en el proceso de fermentación del cacao, ya en cajones de madera o en otros materiales, pero el ideal es el cajón de madera. Hay unas maderas especiales, precisamente hablan tal vez del roble, que tienen una mejor fermentación, ¿sí? Las maderas que se utilizan para la producción de vinos. Bueno, algo que veo yo con estos granos es que es de gran importancia tener pendiente el productor el tipo de fertilización y tener el conocimiento de dónde va a sacar la planta los minerales que va a utilizar para su nutrición y su formación de la mazorca. ¿Por qué razón? Porque la mazorca, no sé si ustedes las verán, que se forman hileras en ella, ¿no es cierto? Esa mazorca, el peso de ese grano está determinado por la fertilización y las prácticas culturales que hayan en ellas con microorganismos y con algunos minerales que de pronto hayan detectado en la finca que le hace falta para tener un llenado completo de la mazorca, ¿sí? Y eso le va a permitir dar una buena fermentación, darle un buen peso, ¿sí? A mejor fertilización o a mejor nutrición, no hablemos de fertilización, a mejor nutrición de la planta extraída del suelo, nos va a determinar el número de granos y el peso de ellos, que es parte del éxito del producción. Bueno, esta es la parte final, estimados amigos. Les agradezco pues que me hayan acompañado en este cultivo de cacao y esperamos pues que para las personas que nos escuchen sea un punto de referencia para mejorar sus conocimientos y sus prácticas en el cultivo de cacao. Muchas gracias.